Hola, hola chicos, muy buenas tardes. Con el segundo año de secundaria les doy la bienvenida al segundo bimestre. Así es chicos, el tema de hoy en nuestro curso de aritmética es acerca de números primos, la parte 1. Así que presten mucha atención y veamos qué son los números primos. Un número natural puede ser simple o compuesto. Y cuando nos referimos a números simples, nos referimos a aquellos números que poseen uno o dos divisores. Aquí tendremos entonces la unidad, viene a ser un número simple, ya que solo posee un divisor que es la misma unidad, ¿verdad? Además tendremos a los números primos, que son números simples. ¿Qué son los números primos? Son aquellos números enteros que presentan únicamente dos divisores, que viene a ser la unidad y el mismo número. ¿Ok, chicos? Entonces los números primos, ya sabes tú, que tiene únicamente dos divisores, como vemos este cuadro de ejemplos, ¿sí? Y sus divisores pueden ser la unidad y el mismo número. Bien, aquí mostramos los primeros números primos, que viene a ser el 2, 3, 5 y 7. ¿Sí? Y así. ¿Por qué 2? Porque sus divisores son 1 y 2. ¿Por qué 3? Porque sus únicos divisores son 1 y 3. ¿Por qué será 5? Sus únicos divisores son 1 y 5 y así sucesivamente. Muy bien, una vez que ya hemos conocido a los números simples, que viene a ser la unidad, y los números primos, hablemos un poquito más acerca de los números primos. Para ello vamos a mostrar la siguiente observación. El número primo también se le llama primo absoluto. ¿Ok, chicos? Se llama primo absoluto. Otra observación, 2 es el único número primo que es par. ¿Sí? Ningún otro número par va a ser primo. Solo será el 2. ¿Por qué? Porque si fuese par sería divisible entre 2. Entonces no cumpliría con la condición para ser prima. Muy bien, siguiente. La cantidad de números primos es ilimitado. ¿Sí? Es ilimitado. Es infinito. Y otra observación, existen 25 números primos que son menores que 100. Y estos son los siguientes que te voy a mostrar a continuación en este cuadro. Los primeros 25 números primos serán los que están de color rojo, ¿sí? Y es importante que los recuerdes, ¿ya? Es importante que los recuerdes. Es el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 87. Estos vienen a ser los primeros números primos menores que 100. ¿Ok, chicos? Hay que recordarlos. También se puede utilizar. Seguramente recordarán la criba de Eratóstenes, la cual nos ayudaba a encontrar estos números primos. Muy bien, vamos a continuación. Ya hemos mencionado qué son los números simples y hemos visto los números primos dentro de ello. Ahora mencionaremos, chicos, a los números compuestos. ¿Qué son los números compuestos? Son aquellos números enteros que poseen más de dos divisores. Más de dos divisores. Ejemplos, estos vendrían a ser los primeros números compuestos, como es el caso de 4. ¿Sí? 4, sus divisores vendrían a ser 1, 2 y 4. 6. 6 será el segundo número compuesto. Aquí tendremos sus divisores 1, 2, 3 y 6. 8 es otro número compuesto, ya que sus divisores son 1, 2, 4 y 8. 9, ya que sus divisores vienen a ser 1, 3 y 9. Y así sucesivamente vamos a encontrar infinitos números compuestos.
Antes de ir al repaso, chicos, vamos a mencionar qué son los números PESI. Los números PESI son primos entre sí. Primos entre sí. Muy bien. Los números primos entre sí, o también llamamos coprimos, son aquellos números que solo poseen como único divisor común a la unidad. Veamos estos ejemplos. Consideremos a los números 12, 21 y 26. Estos números tienen ciertos divisores. Por ejemplo, 12 tiene divisores 1, 2, 3, 4, 6 y 12. 21 tiene estos divisores 1, 3, 7 y 21. Y 26 tiene estos divisores que es 1, 2, 13 y 26. Ok, de estos veamos cuáles son los divisores comunes. Aquí todos tienen como divisores comunes a la unidad. Muy bien, ¿tendrá divisores comunes aparte de la unidad? Veamos. No, no tiene. Tiene que ser los 3. En este caso tiene como divisor común 3, pero no son los 3, solamente 12 y 21. Necesariamente tiene que ser los 3. Como no encontramos ningún otro divisor común fuera de la unidad, diremos que estos tres números, 12, 21 y 26, son PESI, son primos entre sí. Ok, chicos, ahora finalmente vamos al resumen. Entonces, un número natural puede ser de este grupo de números simples o puede ser de este otro grupo de números compuestos. Puede ser un número simple o un número compuesto. Recordando que dentro de los simples está la unidad y es el único entero positivo que posee un solo divisor. Y está también los números primos, también llamados primos absolutos, y es aquel número que admite únicamente dos divisores, el mismo y la unidad. Por ejemplo, 12 es divisible por 1 y por 11. 11 solo es divisible por 1 y por 11, entonces 11 es primo. ¿Y qué son los números compuestos? Recordemos, es aquel número que tiene más de dos divisores. Veamos unos ejemplos aquí. 15 es divisible por 1, 3, 5 y el mismo 15. Entonces 15 es un número compuesto y así podemos ver muchos más ejemplos. Ok, chicos, entonces que quede claro que son los números simples y compuestos. Vamos a continuación a ver los problemitas que están en nuestro compendio. Para ello, pues descargar esta parte del compendio en la plataforma. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a la página 4 y la pregunta 4. Calcula la suma del segundo número compuesto y quinto número primo. Vamos a la solución. Veamos y recordemos quiénes son los números compuestos. Hemos hecho un cuadro aquí. Los números compuestos está el 4, 6, 8, 9 y así sucesivamente. El segundo, ¿cuál será? El segundo, pues prácticamente vamos a escoger aquí al 6, ¿correcto? Ese vendría a ser el segundo número compuesto. Ahora ya tenemos escogido el número compuesto y ahora vamos a escoger al quinto número primo. Recordando de nuestro cuadro del 1 al 11, tenemos aquí de rojito los que son números primos: 2, 3, 5, 7 y 11. 11 vendrá a ser el quinto número primo, lo cual vamos a seleccionar. ¿Ya, chicos? Entonces ahí están seleccionados ambos y lo único que vamos a hacer es sumar. La suma será 17. Ok, marquemos la clave E. Pasaremos a la siguiente pregunta y seguimos en la página 4, la pregunta 8. Nos dice: descompón canónicamente este número 248. No les mencioné la descomposición canónica, pero aquí con este problemita vamos a recordar qué es la descomposición canónica. Para ello vamos a ubicar el número de esta manera,
¿sí? Y esta raya vertical. Y vamos a ir sacando mitad, tercia, y dependiendo de qué es lo que tiene, ¿no? En caso tenga tercia, si no tiene, pasamos y así vamos a ir sacando. Ok, ¿tiene mitad? Claro que sí, 248 tiene mitad, es 124. 124 también tiene mitad, que es 62. 62 tiene mitad, su mitad es 31. 31, recordemos, es un número primo, por lo tanto, más que busques no vas a encontrar. Entonces, lo único que tiene es 31 avo, ¿no? Y vendría a ser 1. Una vez que hemos llegado aquí a la unidad, ya hemos encontrado cuáles son esos factores, ¿no? El producto de todos estos factores primos me dará como resultado el número 248. Entonces vemos aquí 3 veces 2 y eso lo vamos a expresar como 2 elevado al cubo por 31 y eso me da igual a 248. Correcto, chicos, marquemos otra vez la clave E en esta pregunta. Muy bien, nos vemos, chicos, en breve. Por favor, no se les olvide la tarea. Tiene que enviarla junto con el resumen de la clase. El resumen de la clase, los ejercicios que estamos desarrollando, tienen que estar anotados en tu cuadernito. Y subes junto con la tarea, por favor, en el tiempo establecido. Nos vemos en un momento. Bendiciones.